Buenas noches, mi nombre es Jefferson Eduardo Polo, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Este es mi documento de la universidad, una abierta a distancia. Vamos a hablar sobre unos conceptos de la física electrónica. Dice conceptos, códigos binarios y hexadecimal, con puertas lógicas y tablas de verdad y sistema embebido y lógica combinacional. Código binario es el sistema que hace referente al concepto dentro del mundo de la tecnología. En la comunicación es el sistema de la numeración que los números se repiten utilizando solamente dos cifras. Como vemos en nuestra imagen, se repite es el 0 y el 1. Este sistema de codificación se utiliza para representar textos o procesar instrucciones informáticas y telecomunicaciones. Bueno, nos decía que entonces esto existe dos posibilidades o dos posibles estados llamados verdadero o falso o alto o bajo o uno o dos. Estos dos estados son representaciones abstractas de regiones de voltaje. Como tenemos acá un ejemplo que nos dice esto. eh, En el caso de un CD, las señales que reflejan en el láser que rebota en el CD y será decepcionado por un sensor de distintas formas indicando. Entonces ahí lo que vemos es que se repite de muy seguido es el 0 y el 1 como tal. Código hexadecimal es el sistema que se utiliza en la informática para facilitar la legibilidad de números grandes o secuencias de bits largas que componen de 6 caracteres alfanuméricos que representan los valores de colores RGB. Bueno, nos dice que el color hexadecimal es un sistema de notación numérica utilizado para representar colores como vemos el color verde y el color rojo en la mayoría de las páginas web. En otras palabras, hay 16 símbolos de dígitos contra 2 en el sistema binario, que es el 1 y el 0, como lo vimos anteriormente, y 10 en el sistema decimal del 0 al 9. Esto significa que el sistema hexadecimal usa 16 símbolos para marcar un número del 1 al 9 y de la A hasta la letra F. Con puertas lógicas es el dispositivo electrónico con una función de tipo booleano u otros tipos que suman o restas, incluir o excluir según sus propiedades lógicas. Las compuertas conforman internamente por transitores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales o voltajes como resultado de una salida de forma booleana. Bueno, nos dice que una puerta lógica es un tipo de componentes de hardware que se realiza una operación lógica en dos entradas, como vemos acá en nuestra imagen. Las dos entradas puede considerarse como un circuito digital o un conductor que produce una salida basada en la función booleana, que es una función booleana que se repite, que se representa, perdón, el verdadero o falso utilizado por la programación. Vamos con el otro. Tablas verdaderas.
Es el método para saber si una fórmula molecular, es decir, formada por varias proporciones, si son verdaderas o son a veces verdaderas o nunca verdaderas, es decir, que pueden ser falsas. Si son verdaderas tenemos una tautología, pero si son falsas estamos ante una contradicción o si las posibilidades que hay para cambiar proporciones depende de si no son verdaderas o falsas, pues debemos incluir las relaciones lógicas existentes entre esas proporciones. Acá tenemos 5 tablas que son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Bueno, entonces nos decía que existe 5 operaciones lógicas que se pueden utilizar en una tabla: verdadera o negativa, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, como las vemos acá en nuestra imagen. ¿Qué nos dice la negación? Es la tabla más simple muestra el valor opuesto de la proporción y se lee como no es cierto que o es falso que. La conjunción, este operador implica cada combinación de dos valores de verdadero o falso. La disyunción es la variante. Algo es verdadero si al menos una proporción lo es, de lo contrario es falso. La condicional es conocida como implicación, establece una relación de causas y efectos entre dos proporciones. Bicondicional, también llamada sí o solo sí. En este operador lógico señala que dos proporciones son verdaderas o falsas en conjunto. Sistema embedido. Es un sistema informático compuesto por una combinación de hardware y software diseñado para realizar una función específica basada en un microprocesador o microcontrolador diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. Bueno, nos dice que es el sistema de procesamiento incorporados en el objeto o sistema informático para controlar o gestionar su funcionamiento, así no sea visible, pero es esenciales que son esenciales que impulsan mucho de nuestros dispositivos como computadoras, tablets, celulares, entre otros dispositivos, como lo vemos acá en nuestra imagen, que es una herramienta que es muy importante para todos los electrodomésticos de la información, como vemos que está el celular, no sé qué más podemos aquí observar, una tablet, una antena puede ser de internet o entre otros dispositivos. Bueno, lógica combinación. Se denomina el sistema combinacional o lógica combinacional o a los sistemas lógicos en el que sus salidas son función exclusivas del valor de sus entradas en un momento dado sin que intervenga un signo, en ningún caso estos anteriores de la entrada o salida, nos decía que el análisis del circuito
está compuestas digitales que se muestran y se ven que la salida de cada una de las compuertas, como vemos acá, que se muestra en el circuito, depende únicamente de sus entradas de A y B, ya sean que estén negativas o sin negar. En la salida B, como vemos acá, varía si alguna de las entradas A o B o las dos a la vez cambian. Los circuitos logran combinacional son hechos de compuertas de las son son hechos a partir de las compuertas básicas, como compuertas AND, compuertas OR y compuertas NOT. En la pregunta del estudiante 2, asignado por el tutor desde un principio, y así vengo en mi trayectoria de desarrollo de las guías, me dice que qué es un PLC y qué lenguaje usa para programarse. Los lenguajes de la programación PLC son sistemas de comunicación o un tipo de lenguaje de computadoras usualmente utilizado por los programadores para desarrollar páginas web, programas de software, aplicaciones de scripts y conjuntos de instrucciones que serán ejecutados por los ordenadores. Bueno, entonces nos dice que es un mecanismo de comunicación que se caracteriza por tener varias tipologías para su desarrollo. El lenguaje está representado por signos y códigos informáticos de acuerdo al tipo de lenguaje de programación PLC. Se puede dar varias instrucciones a la máquina. También cada lenguaje de programación de PLC tiene un objetivo diferente. Como también es un lenguaje de programación de computadoras, entonces tiene muchos beneficios y muchos usos que podemos contribuir con el PLC. Eso es todo mi explicación. Espero que hayan entendido un poco de mi actividad y muchas gracias por su atención prestada. Hasta luego.